¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero yo hacer? ¿Qué es lo que yo me planteo como objetivo en la vida? Lo que están haciendo hoy día ustedes en este lugar, al cursar una carrera, al trabajar en sus puestos de trabajo, es lo que decidieron cuando niños. Hoy día están cursando una vida que ustedes decidieron, si no, no estarían en este lugar. He utilizado las imágenes de una ONG muy importante, conocida como Médicos Sin Fronteras, a la cual yo soy seguidor de esta ONG, donde ellos de una manera desinteresada utilizan sus medios, sus recursos de salud para tratar gente que por algún otro motivo la vida le ha quitado la oportunidad de poder ser mejores, principalmente en países con subdesarrollo. Pero ahora hay una cuestión de actitud, y aquí, como dice el eslogan, ser o no ser, pero si le quitamos el no, nos da a nosotros las características y las facultades para poder tomar esa actitud y tomar nuestra pasión, lo que a nosotros nos gusta hacer, aquello que nos mueve, que nos hace levantar a las 3 de la mañana buscando imágenes, buscando soluciones para nuestros conflictos internos y que nos llevan a ser lo que hoy día queremos ser. No existen pastillas contra el dolor ajeno, no existe un medicamento para el que usted vaya a una farmacia y decir, ¿sabe qué? Hay alguien que está sufriendo, hay alguien que está con una vulneración de derechos, hay alguien que la está pasando mal, deme una pastilla para que se me calme esto, deme una pastilla para que yo pueda aliviar ese dolor que estoy sintiendo por la otra persona, sino que existe nuestra vida principalmente, nuestra actitud y nuestra profesión, a lo que nosotros nos dedicamos el día de hoy. Es una cuestión de actitud, no existe una fórmula para que el dolor ajeno se termine, sino que existe nuestra vida y nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestras emociones, a lo que apela esta presentación. Decidí un día ser kinesiólogo, a lo que me dedico actualmente. Decidí un día dedicarme al área de la salud. Tenía aproximadamente 10, 12 años cuando decidí dedicarme al área de la salud. Pasé por una experiencia bastante cruel a los 18 años, cuando me fui a estudiar a una universidad del norte, y me fue muy mal. Esa fue mi primera experiencia con el área de la salud. Me fue muy mal en mi estudio, en una carrera también de kinesiología, me fue extremadamente mal, pero en esa oportunidad me surgió algo completamente distinto, ya que mi abuelo, por mucho tiempo, mi abuelo fue un misionero cristiano, estuvo en muchos lugares, y él me contaba de niño estas historias de ayudar a la gente, que había personas que no tenían las mismas características que yo tengo, que había gente que no tenía los mismos recursos que yo tenía hasta ese entonces, y mi abuelo me enseña que había gente que yo podría ayudar de distintas maneras. Por eso un día ingresé al área de la salud, pero como les decía, mi primera experiencia como estudiante, relacionándome con las artes de las ciencias biológicas, fue nefasta. Mi primera experiencia con anatomía fue terrible. Mi primera experiencia con biología, con química, con física, fueron las peores de la vida. Por lo tanto tuve que salir arrancando, pero tuve la oportunidad de viajar, de hacer un poco esto que hacía mi abuelo, de viajar, de conocer otras realidades. Estuve viviendo un tiempo en el Perú, donde conocí otra realidad, y en esa realidad es que un día quise retomar la carrera a la cual un día había empezado, pero como también tenía otra realidad que quería estar cerca de mi familia, me trasladé a la ciudad de La Serena. Yo soy de la ciudad más linda de Chile, soy de Vallenar, la ciudad más linda de Chile. Un aplauso para los vallenarinos. Entonces, quería estar cerca de la familia, quería estar cerca de mi casa, quería estar junto a mis padres, junto a mi polola, que hoy día es mi esposa, y me decido estudiar aquí en INACAP en La Serena. Esta es mi labor. Bueno, no soy el de la foto, pero esta es mi labor. Actualmente lo que yo hago es niños que la vida le quitó un derecho a caminar, por ejemplo, un derecho a desplazarse, un derecho a la movilidad, un derecho a aprender, a la cognición. Y no solamente trabajo con niños, sino que trabajo con sus familias,
el proceso de rehabilitación, un duelo constante del que vive la madre que tiene que llevar a su niño a rehabilitación, que tiene procesos de aprendizaje deficiente o lesiones cognitivas importantes, cerebrales. Y ahí es donde mi rol no solamente es hacer que el niño camine, sino que también curar la herida interna que tiene esa madre, que tiene ese padre, que tienen esos hermanos que acompañan a un niño a rehabilitación. Entonces, la brecha social es una parte, pero la otra brecha está en nuestra mente, en lo que nosotros podemos hacer. Les quiero contar algunos datos estadísticos de nuestro país, del área de la salud. Les quiero contar que según la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, nos dice que nuestro país, que está en vías de desarrollo, en términos de salud no es tan así. En términos de salud estamos bastante deficientes, sino que existe, por ejemplo, como dato, 1.7 médicos por cada 1000 habitantes y existe 1.3 camas por 1000 habitantes. Imagínese usted que esos datos, el acceso a la salud es algo muy difícil hoy día. Es un sistema cruel. Acceder a la salud es un sistema cruel. Por lo tanto, en esta necesidad surge una nueva pasión. Yo les quiero hablar de mi empresa. Yo armé una empresa un día, cuando me recibí, compré mi implemento y armé una empresa y me fue bastante bien. Me salían bastantes atenciones, bastantes programas que yo vendía a muy módico precio. Después les voy a dar mi número de teléfono para que me llamen. Por lo cual, mis programas eran buenos, según la apreciación del consumidor. Un programa bueno, un programa eficiente, me demoraba 2 horas por atención, era accesible, pero era accesible para un grupo determinado de la población, no era accesible para todos. Entonces me puse a averiguar más o menos cuál era el sueldo de jubilación, posterior a la jubilación, de una persona que imponía por el mínimo. Y descubrí que la imposición por el mínimo del sueldo de jubilación son 83.000 pesos. Es poquito. Pero vino el Estado y le dio otra connotación y dijo, no, esto no puede ser. Hay que agregarle un poco más. Y subió a 86.000 pesos. Y mis programas estaban sobre los 100.000 pesos. Entonces había gente que me llamaba y no podía acceder. Así que viene esta imagen para tomar conciencia de aquello que yo puedo hacer. Mi empresa, que iba apuntando hacia arriba, me salían domicilios, que era mi empresa de servicio de salud a domicilio, estaba bastante bien, iba creciendo, iba bastante bien. Y yo tengo muchos amigos que son de alrededores de Vallenar, que se dedican a la obra social, y me empezaron a decir, mira, ¿sabes qué? Allá en un cerro, subiendo como a 3 horas por Vallenar, hay un cerro, y en el cerro hay otro cerro, y de ahí hay un camino, y en ese camino tienes que dejar el vehículo ahí, seguir caminando, y como a 15 minutos hay una casita, y ahí hay una abuelita, pero esa abuelita no te puede pagar, pero tiene neumonía, viene saliendo del hospital, lleva como un mes con secreciones, lleva como un mes bien enferma. ¿Tú la podrías ir a visitar? Y esto empezó a correr la voz. Empezó a decir que había un kinesiólogo que atendía gratis, y la empresa que iba apuntando para arriba en lo económico, que íbamos creciendo, tomó otro carácter. Tomó un carácter social, tomó un carácter humanitario, y me acordé de todas esas historias que me contaba mi abuelo. Me acordé de todas esas historias, que de niño fui creciendo con ella y me encontré con esta imagen. Ser humano salva vidas. Y eso es lo que yo le quiero invitar en esta hora, a que ustedes, de sus distintas profesiones, puedan ustedes hacer con sus herramientas, con sus manos, algo importante, algo que deje huella. No solamente, como decía Yerko, ¿no es cierto?, acerca de generar dinero, sino que dejen huella en la vida de las personas. Esta imagen habla mucho de un carácter donde mucho tiempo el hombre blanco y el hombre negro tuvieron una brecha social muy importante para los que se dedican al socialismo. Un mundo de distancia entre el hombre blanco y el hombre negro. Pero en esta imagen nosotros vemos que todos los paradigmas que se puedan colocar en un ser humano se pueden venir abajo. En el año 2012, cuando yo era estudiante de la carrera de kinesiología aquí en Iracapa, en La Serena, me tocó atender, en realidad fui a un matrimonio.
Le voy a contar un poquito la historia. Fui a un matrimonio, se casaba mi mejor amigo y me dijo, ¿sabes que no te puedo hospedar? Porque obviamente estaba con su señora, me manda donde un amigo de él. Y ese amigo me manda donde otro amigo. Y ese amigo me dice, mañana tenemos un operativo médico y nosotros supimos que tú estudias Kine, así que tienes que ir a atender a alguna gente de Estación Central, que ellos son migrantes, son haitianos. Ah, bueno, dije yo, y me acordé ahí de una experiencia que yo tuve aquí en la facultad con mi profesor de química, el profesor Marco, no recuerdo su apellido. Típica pregunta cuando uno entra a primer año, le dicen, ¿cuál es su motivación? ¿Por qué está en esta carrera? ¿A qué vino? ¿Cuál es su principal motivo por qué usted está en este lugar? Mis compañeros eran todos deportistas, la mayoría, aquí en La Serena hay muchos deportistas, y la mayoría habían entrado a kinesiología por deporte, porque era el fuerte. Y yo dije, bueno, yo no soy deportista, a veces juego a la pelota, pero no siempre, y mi motivación es ayudar. Y tengo un programa, estaba inscrito en un programa donde podía ir a ayudar a gente de Haití, pero no se concretó. Pero en el 2012 tuve la oportunidad de atender a aproximadamente 300 migrantes haitianos que no tienen seguro social, que no tienen acceso a la salud. Y posteriormente viene un desencadenante, porque cuando tú das, comienzas a recibir de distintas maneras. Cuando tú das algo de tu vida, de tu tiempo, de lo que tú haces, comienzan a surgir cosas automáticamente. Ni siquiera por gestión, solamente porque nacen de la nada. Es como un proceso mágico. Y de ahí, un día viajando a los Estados Unidos, hice unos amigos allá, y hoy día atiendo vía Skype a inmigrantes que están en Norteamérica, que no tienen acceso a la salud, y vía Skype hacemos atenciones de este tipo, kinesiológicas. Entonces, cuando tú entregas algo, la vida se encarga de recompensarte cuando lo haces de corazón. Quería entregarle este mensaje. Lo único capaz de salvar a un ser humano es otro ser humano. Ustedes, cada uno sus disciplinas, los que se dedican a la construcción civil, pueden hacer casas para gente que lo necesita. En mi experiencia en el Perú, bueno, aquí hay otra imagen que tiene relación con lo mismo. En mi experiencia por el Perú me tocó un día cruzar un río. Me dijeron, vamos a visitar una familia que ellos son de muy escasos recursos. Cuando uno dice escasos recursos, uno piensa en una casa, no con muchos muebles, con acceso mínimo a electricidad, agua potable, pero cuando me dicen, y tenemos que cruzar el río temprano, porque más o menos como a las 5 de la tarde crece el río y después no hay acceso para pasar hacia donde está la vivienda, y me encuentro con 4 palos parados, una calamina, y me encuentro con que las paredes eran de nylon. Y ahí vivía una mujer viuda con 4 hijos. Y ahí yo dije, yo tengo que hacer algo por ella. Yo tengo que hacer algo por esta gente. Tengo que hacer algo, tengo que moverme, tengo que empezar a hacer cosas, tengo que empezar a hacer atenciones gratis. Y comencé a estudiar. Fue el primer paso. Y aquí es donde le quiero hablar. De la educación. Muchos de los que están ustedes hoy día presentes en este lugar son primera generación a lo mejor que viene a obtener estudios universitarios, son primera generación, a lo mejor sus padres no tuvieron la oportunidad de poder estudiar, a lo mejor sus padres también imponen por el mínimo, pero ustedes tienen hoy día en sus manos la herramienta esencial para poder cambiar al mundo, la educación. Les quiero presentar ella es Malala, no sé si la conocen, Premio Nobel de la Paz, año 2014. A los 12 años ella comienza a escribir su experiencia como bloguera a través por las redes sociales, y a ella le privaron el acceso a la educación porque su país es extremadamente religioso y viven como país extremista, un país donde hay guerra. Entonces ella comienza a través de las redes sociales a difundir su experiencia, pero comienza a moverse como con 12 años más o menos, tenía como 12 años, 9 años, cuando comienza a hacer cosas importantes por la educación de su país. Hoy día ella está estudiando para ser la primera ministra de su país y cambiar la educación en su país, porque sabe ella que lo único que puede cambiar el pensamiento y la actitud de una persona es la educación. Si hoy día ustedes están aquí, tómenlo, tomen esta experiencia. Ella
Malala, cuando tenía aproximadamente 15 años, va en un autobús rumbo a la escuela, a su colegio, y vienen los extremistas, vienen terroristas propiamente de su país, y lo que le hacen es dispararle en la cabeza. Pero no pudieron matarla, solamente le generaron un daño importante por lo demás. Estuvo en tratamiento intensivo, obviamente atendida por algún kinesiólogo en Inglaterra, y allí ella se recupera y hace un discurso para las Naciones Unidas sobre la educación. La educación no lo tomen a la ligera, la educación es relativamente importante. Quiero finalizar con un mensaje para ustedes. Yo tengo 3 herramientas hoy día para poder cambiar al mundo. Tengo 3 herramientas hoy día actualmente. Tengo mi fonendoscopio, con el cual puedo detectar cuál es la necesidad. Tengo mis manos, con las cuales puedo actuar. Pero tengo algo que es mucho más importante y mucho más grande que esto. Y esta es mi fe. Y con esta fe yo puedo cambiar al mundo. Mi pregunta es, ¿cuáles son tus herramientas? ¿Estás dispuesto a cambiar el mundo? Les dejo la invitación para ustedes. Muchas gracias.